Pero muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a las 10 de este histórico lunes 30 de septiembre del 2024. Es histórico en muchos sentidos, termina una etapa importante para México, una etapa disruptiva, una etapa donde el presidente Andrés Manuel López Obrador concluye estos ejercicios de la conferencia matutina. Todavía tendrá un par de actividades públicas, pero lo que es bastante evidente es de esta manera cómo termina un sexenio disruptivo, un sexenio que algunos llaman transformador o muchos lo llaman transformador. Coincido con el analista Gabriel Guerra, quien dice que el tiempo dirá si estos fueron años perdidos o recuperados. Por las muestras de afecto, por las muestras que se están viendo en el Zócalo de la Ciudad de México, se ve que estas muestras hablan de tristeza, hablan de agradecimiento. Vamos a ver parte de esto que se está viviendo en estos momentos, bueno, desde las 6:30 de la mañana, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Pues esto es lo que se vive desde muy temprana hora ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Una muestra de, pues, alegría por despedirlo, pero de tristeza también. Hay que decirlo, de tristeza. Ayer también fue un festival donde pues grupos de jóvenes ahí en el Monumento a la Revolución realizaron Hasta Siempre Presidente Fest, donde le agradecieron y donde hubo, cuando dicen que Andrés Manuel López Obrador lo siguen pura gente mayor o gente madura, pues deberían de haberse ido a dar una vuelta ahí al Monumento a la Revolución, porque tantos jóvenes, adolescentes, pues muy, hasta niños, ahí en el concierto que comenzó desde las 11 de la mañana. Así que estas son las muestras que se están viendo en este último día histórico. Y bueno, también una de las cosas que señalan es donde estas mantas, donde le dicen: Andrés, hermano, defenderemos tu legado, y están gritando que salga el presidente. Así que nosotros vamos a conectarnos más adelante con nuestro compañero Isaac Rosales, quien está ahí afuera del Palacio Nacional. Y bueno, hay un sondeo de este festival que les digo, el Hasta Siempre Presidente Fest. Las personas enfatizan que lo que más van a extrañar de AMLO, ¿qué creen? Son sus mañaneras. Vamos a ver. Andrés Manuel, el presidente Andrés Manuel López Obrador, voy a extrañar sus mañaneras, voy a extrañar su presencia en los medios, su presencia en las mañaneras, su presencia en todos los eventos. ¿Qué mensaje le mandaría al presidente? Yo le diría que no te vayas. Eso le pediría, no te vayas, te necesitamos, México te necesita. Le diría también, pues gracias, muchas gracias, no tenemos con qué pagarte por tantas buenas acciones. Bueno, mi nombre es Héctor Jaimes, me dicen el Pípila, y ¿qué es lo que más vamos a extrañar de esto? Esperemos que no se extrañe la comunicación entre el gobierno y su pueblo. Esperemos que no vayamos a extrañar
nuevamente estas libertades que tenemos ahora de expresarnos. Algunos han abusado incluso de esa libertad de decir las cosas, pero adelante, tenemos que hacerlo. Lo que voy a extrañar es primero las mañaneras, que fueron un ejercicio de información a todo México, fidedigno, de primera mano, sin quitar, sin poner de más, directamente del presidente. Obviamente su honestidad, todo lo que conllevó la mañanera, enseñándonos la cultura, gastronomía, diversión también, ¿por qué no? Obviamente la justicia social, la lucha social, pues todo lo que es Andrés Manuel, lo que representa él, como dijo él, orgullo y amor y respeto por el pueblo. Eso es lo que... ¿Qué mensaje le da la presidenta? Pues que, como ella dice, continuidad con cambio, lo que sea necesario cambiarlo para bien, lo que está bien mantenerlo, y pues obviamente para el pueblo también apoyar a la nueva presidenta, que aquí estamos y vamos a seguir apoyando esta cuarta transformación. Pues mi desayuno, que desayuno diario con él, diario desayuno yo con él, diario, no le fallo con mi desayuno. Ahora no sé con quién voy a desayunar. ¿Qué mensaje le manda Andrés Manuel a usted? Híjole, es que no va a haber otra persona. Yo pensé que era bueno y era muy pero se pasó. Yo sabía que era bueno, pero se pasó de bueno. Bueno, retomamos este ejercicio y gracias a la colaboración de Ángel Nakamura con este sondeo ahí en el Hasta Siempre Festival Fest. Vámonos ahora sí al Zócalo. Ahí está nuestro compañero Isaac Rosales. Isaac, te saludo. Qué gusto en este día histórico, memorable. Hola, ¿qué tal? Muy buen lunes, estimada Marta, perdón. Así es, hoy nos encontramos aquí justo en la Plaza de la Constitución, donde se vivió la conferencia matutina del presidente número 1438, última de su sexenio. Asimismo, también conversamos con algunas personas que pues nos platicaron muchas cosas. Antes de pasar con ello, me gustaría decir que aquí se ha vivido un ambiente de fiesta, de algarabía, pero también de mucha nostalgia ante la inminente partida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicho lo anterior, quisiera invitar a nuestra audiencia a que nos acompañe a ver estos testimonios que recopilamos aquí en la Plaza de la Constitución, donde muchas personas se congregaron para poder despedir y quizá ver al presidente de la República en el último día de su mandato. Pues, ¿qué le puedo decir? Se me parte el corazón de pensar que nos deja, pero yo sé que él también ya tiene su tiempo, su momento de descansar, aunque nos gustaría mucho que aunque sea de lejos o como sea, nos siguiera cuidando, observando, porque él toda la vida ha sido un hombre valiente, un hombre que ha estado en todos los momentos cuando fue lo del desafuero y no se rindió. Digo, gracias a Dios somos gente de izquierdista, somos AMLO, yo soy obradorista, siempre fui obradorista, morenista y todo y lo que le sigue. Mil gracias por tantas cosas que nos deja Andrés Manuel, por nuestro presidente que es el mejor del mundo, mundialmente él es el mejor. Gracias, presidente, que Dios te bendiga, gracias por todo. Nos deja bien, nos deja con ese valor que nos abrió la mente y nos dio la confianza para ser dignos, orgullosos, nunca bajar la cabeza y nos deja en buenas manos. Lo único que le deseo es que descanse porque se lo merece él y mucha vida, muchas gracias. Sí, yo creo que algo que empezó López Obrador y va a seguir Claudia es la revolución de conciencia, porque nosotros como ciudadanos también tenemos una obligación, dejar de ser ese pueblo callado, ese pueblo sumiso, que haya de verdad una revolución de conciencias y con ella creo que lo vamos a lograr, porque desde jovencita fue una muchacha de lucha, de mucha lucha, así es que ella conoce el movimiento popular.
porque es un gusto, de verdad es un placer venir a estar con él, a despedirnos. La emoción embarga, es muy honesto y nos ha enseñado muchos valores. Y a los más grandes nos ha reforzado lo que nuestros padres también nos enseñaron. No estoy más que agradeciendo. Nos mandamos a hacer nuestras playeras. Este es un pedazo del poema de Bertolt Brecht, porque eso significa para nosotros. Él es un imprescindible. Estimada Marta, pues eso es parte de lo que se ha estado viviendo aquí en la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde pues podemos ver cómo muchas personas, una parte se vio reflejada en estos breves testimonios, están al borde de las lágrimas ante pues el último día en el cargo como titular del Ejecutivo Federal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Isaac. Sí, muy conmovedores sus testimonios. Ahí vas a estar muy al pendiente porque la gente se está juntando y está pidiendo que salga el presidente al menos a despedirse en este día, su último día de mandato. Gracias, Isaac, por estos testimonios. Al contrario, estimada Marta, gracias a ustedes, y solo me gustaría despedirme diciendo que hace algunos minutos entonaron las canciones de mi viejo y amigo aquí al pie de Palacio Nacional para ver si se asomaba por ahí el presidente de la República. Sin nada más que agregar, Marta, amigos y amigas de la audiencia, yo me despido y seguimos muy pendientes. Gracias, muy buen día. Y bueno, seguimos al pendiente. Hoy comenzó la conferencia matutina con este video de Marí Tavares, la tía María en X. Vamos a verlo. Y bueno, termina ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta finca que se llama La Chin, 3 puntos, o lo que usted ya sabe cómo se llama. De ahí nuestra portada de hoy. Tenemos hoy, ¿qué hizo el presidente? Pues hoy firmó las reformas constitucionales. Hoy habló de cómo la presidenta electa Claudia Sheinbaum lo respetó hasta el final, y también hubo una rifa de un reloj y un video de despedida. Vamos con este video de despedida donde
pues visiblemente emocionado el presidente, y vamos con este video, lo que podemos poner antes de la música, para después dar pie a nuestra primera entrevista. Adelante, producción. En este video, es una reedición. Dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón. Bueno, me dediqué a servir al pueblo. Me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados. Llevamos a la práctica nuestro principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Y no solo fue una proclama, no solo fue un lema, se convirtió en una realidad porque logramos, y ese es otro timbre de orgullo, reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Estas fueron parte de las palabras que dijo el presidente. Vamos ahora con esta melodía donde dirigida por un grupo de músicos y demás, muy bien, fue un regalo que le hicieron al presidente. También el regalo que una de las cantantes pues es su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Vamos a ver parte de lo que podamos ver. Guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. Tabasco llega a la capital. Joven estudiante con un ideal. Se formó entre las aulas y el web. Bueno, retomamos ahí para evitar infracciones, sobre todo por la cuestión de la música, y pues el presidente se vio visiblemente emocionado, ¿sí? Visiblemente emocionado. Vamos a ver estas fotos, esta foto donde pues sí se nota, le llegó, sobre todo la sorpresa porque ahí está el presidente, donde pues sí, fue un momento bastante de los más emotivos que se tuvo en esta conferencia matutina. Pero retomaremos en unos momentos más. Vámonos con Jesús Escobar. Jesús Escobar, muy buenos días. Hola, querida Marta, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para toda tu audiencia y por supuesto para todo tu equipo. ¿Cómo estás? Gracias, Jesús. Día histórico. ¿Cómo viste esta última mañanera? ¿Qué impresiones te da? Y también un poco el balance de estos últimos días. Pues mira, yo creo que no debe escaparse del análisis que estamos, digámoslo de esta manera, ante el retiro del personaje que marcó la discusión política en los últimos 24 años. Estamos ante un personaje que de una u otra manera siempre estuvo en el centro del debate, ya fuera como jefe de gobierno, ya fuera por el tema del desafuero, ya fuera por el fraude del 2006,
ya fuera por la segunda intentona de la candidatura presidencial en el 2012 y por supuesto la llegada al poder en el 2018. Para mí me queda claro que este sexenio, querida Marta, queridos amigos y amigas de la audiencia, es un sexenio histórico. Sí, siempre estará el tema Ayotzinapa, el tema de la militarización, pero la realidad es que es un sexenio que le cambió la vida a muchas personas y me parece que ese es el principal punto de inflexión del obradorismo. La pregunta es a muchos y muchas, es si te cambió la calidad de vida el actual mandatario. Y la respuesta que dan muchísimos mexicanos y mexicanas es sí, sí me la cambió. Y creo que ese es uno de los temas más importantes de todo esto, querida Marta. ¿Hacia dónde giró la perilla Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién fue la prioridad de Andrés Manuel López Obrador? Este dato que no es menor, de verdad que no es menor, sobre todo pensando en una pandemia que fue histórica, una pandemia que nunca habíamos vivido algo así, nadie, y que tú logres sacar a 5 millones, 9 millones, ya los datos se irán ajustando, el Banco Mundial habla de 9 millones incluso de personas de la pobreza, y el Banco Mundial es todo menos progresista, ni de izquierda, ni humanista, ni mucho menos, te marca precisamente cuál fue la prioridad de un gobierno que logró reducir la pobreza, algo que durante los últimos, si nos vamos tan solo a la época neoliberal, hablamos de por lo menos 5 sexenios, 30 años en donde los datos eran a la inversa, sobre todo los últimos 2 sexenios, el caso de Felipe Calderón y el caso de Enrique Peña Nieto, que generaban al mes 106,000 pobres, es decir, eran 2 fábricas de pobres, literalmente esos 2 sexenios, y un enriquecimiento muy importante de parte de las élites económicas. Es cierto, con Andrés Manuel López Obrador, esas mismas élites ganaron mucho dinero, pero también ganaron los de abajo. De eso se trata muchas veces, no se trata de que llegues y te pelees con los que están arriba, sino que equilibres la distribución de la riqueza, y eso me parece que es uno de los puntos esenciales que quedan marcados en este gobierno, un gobierno que miró hacia los de abajo, y de ahí me parece, querida, bueno, no me parece, estoy seguro, de ahí la enorme popularidad que tiene López Obrador. López Obrador está cerrando el sexenio con un 70% de aceptación, es decir, yo no había visto, no sé si todavía está en la oportunidad, pero yo no había visto, y mira que le he estado rascando en las últimas semanas, a ningún presidente del continente americano, por lo menos que te puedo dar esa certidumbre, que cerrara su gobierno con un 70%, 75% de aceptación. No lo hay. Y ahí es cuando mucha gente se puede preguntar por qué. Y creo que la gran respuesta es porque la gente sintió a Andrés Manuel como uno de los suyos. Se sintió representada por Andrés Manuel López Obrador, sintió que Andrés Manuel López Obrador sí los volteaba a ver, Andrés Manuel López Obrador sí los tomaba en cuenta, Andrés Manuel López Obrador sí era la persona que les preocupaba después de años de ser sometidos, de años de ser sobajados, de años de ser aislados por los gobiernos neoliberales, que varios de sus corifeos, que varios de sus analistas minimizan mucho, por ejemplo, el tema del salario mínimo. Esos aumentos al salario mínimo es la diferencia entre tomar leche o tomar agua para los niños. Y por supuesto que una persona que de repente puede llevarle leche a su hijo después de años de no podérsela dar, pues claro que va a pensar en Andrés Manuel López Obrador como una figura histórica. Y el minimizarlo muchas veces por parte de esa oposición de que fue gracias a estos programas sociales es no entender precisamente lo que pasó durante todo este tiempo. A mí me parece que Andrés Manuel López Obrador deja una huella muy importante en todos los sentidos. Como te lo dije en alguna ocasión, yo estoy convencido que es el personaje político más importante que hemos tenido en todo el México moderno. Ya habrá discusiones si fue mejor presidente que Lázaro Cárdenas o no, pero me parece que entre ellos dos se están disputando precisamente ese lugar, y sobre todo por una razón, querida Marta, por el impacto de la gente, por el impacto en la sociedad, por el impacto en las mayorías, por esa trascendencia que dio para muchísimas personas que hoy por hoy comienzan ya a extrañarlo. Sobre la mañanera, lo que yo te puedo decir es que para mí la mañanera fue el contrapeso ideal para medios hegemónicos. Y aquí es donde también habrá varios estudios en donde gente se pregunte cómo fue que Andrés Manuel López Obrador logró derrotar, porque en esta batalla cultural lo hizo, logró derrotar
a los medios hegemónicos, logró derrotar el discurso hegemónico, esa herramienta que durante muchísimos años sirvió incluso de extorsión, de chantaje, de poder. ¿En qué momento Andrés Manuel López Obrador pudo darle la vuelta a todo eso? Y creo que el ejemplo está ahí, y es la mañanera. La mañanera que sí hubo situaciones en donde hubo excesos, en donde hubo errores también, por supuesto, en donde de repente se metió a todos en la misma canasta de manera injusta, pero que me parece que la mañanera fue ese contrapeso que vino a contarte toda la historia completa y que logró muchas veces revertir lo que los medios hegemónicos estaban planteando en torno al obradorismo. Y es ahí donde la gente comienza, sobre todo, a sentirse mucho más informada, mucho más cercana, y Andrés Manuel López Obrador sabe jugar muy bien con ese escenario de comunicación. Es un personaje que maneja muy bien la comunicación política. Y sabía perfectamente que él necesitaba ese espacio, querida. Sabía perfectamente que él necesitaba un lugar en donde pudiera dar la versión de los hechos, en donde pudiera, sí, evidenciar a aquellos que lo querían evidenciar, contrarrestar muchas veces las famosas fake news y sobre todo las andanadas que hoy por hoy continúan y que sí van a venir en cuanto se tocaran ciertas fibras e intereses que se fueron tocando uno por uno y que de una u otra manera nos da la razón en torno a esas campañas de denostación. Entonces a mí me parece que la mañanera es de verdad un fenómeno de estudio en muchos sentidos y es la parte esencial, la herramienta esencial de ese posicionamiento que tuvo el obradorismo entre las mayorías, basado sobre todo en una razón, querida Marta, y que tú la sabes muy bien porque eres una gran periodista, que se llama credibilidad. Es decir, los medios hegemónicos lanzaron muchas campañas en contra de López Obrador y no pudieron. ¿Por qué? Bueno, porque la gente no les cree. Y a la mañanera sí le creen. Entonces, eso es otra de las razones que como medios también tendríamos que preguntarnos algunas veces que un político, porque Andrés Manuel es político, haya tenido más credibilidad que muchos medios hegemónicos con niveles de alcances impresionante en cuestión de personal, en cuestión de señal, en cuestión de dinero, y que con una mañanera de cada dos horas diarias haya podido muchas veces revertir la situación a su favor, ¿no? Sí, y sobre todo los números, o sea, es increíble. Hay dos cosas que quiero agregar aquí. En estos testimonios que hizo el colega Ángel Nakamura para las 10, una sorpresa para muchos y todavía comunicadores. Es decir, la gente lo que está diciendo es, vamos a extrañar las mañaneras. O sea, voy a extrañar, y yo me pregunto, ¿cuántos de esas personas leía un periódico, encendía la televisión de 7 de la mañana a 10 de la mañana, a veces hasta las 11? Son, y decirte, por ejemplo, hablando de las mañaneras, el 18 de marzo del 2019, de acuerdo a lo que nos dice Marco Antonio Cruz, fue la mañanera que ha tenido 6,973,077 visitas. Esto te habla de lo que significa Andrés Manuel López Obrador. Y sobre todo, esa credibilidad, ¿cómo se construyó? Caminando, en mítines con 30 personas. 40 personas, o sea, donde a veces éramos en los estados, en algunos estados donde tuvimos oportunidad de acompañarlo y de asistir, sobre todo del noreste del país, éramos más los reporteros que la gente que estaba ahí, pero conocer. A mí me parece también, Jesús, permíteme, ahora sí que ya en ese ejercicio, en este diálogo, la capacidad que tiene López Obrador para ubicar a la gente y para reconocer. Es decir, él veía en un mitin en un pueblo de Soto la Marina 50 personas, pero localizaba 2. Y esas 2 en otro pueblo se tomaban la foto y él decía, me viene siguiendo desde el mitin pasado. O sea, oye, y decía yo anoche con las chicas de Domingueras, lo otro. ¿Cuántas conferencias fueron? 1,738, ya. 1,738 sin tomar agua, sin ir al baño y estar parado. O sea,
1438 mañaneras. O sea, ¿quién aguanta eso, Jesús Escobar? Aparte de todo, yo decía anoche que habría que preguntar, pues, ¿cómo le hace, no? Mira, yo creo que ahorita tocaste un punto también interesantísimo. Ese impacto de las mañaneras, eh, a mí me llama mucho la atención, de verdad, y sí creo que es algo que tenemos que valorar mucho, es decir, esa comunicación diaria, directa, frontal, porque sin duda alguna fue un ejercicio que también a los medios nos puso frente al espejo. Es decir, qué medios estaban diciendo las cosas de manera honesta, qué medios no lo estaban diciendo, qué medios incluso eran cuestionados, qué medios eran cuestionados injustamente, qué otros medios en muchas ocasiones también hacían negocio con la información. Vino, porque esa fue una práctica que hizo Andrés Manuel López Obrador y que en un momento vino a generarle críticas por parte de los afectados cuando él evidenciaba personajes como a Héctor de Mauleón, como a Carlos Loret de Mola, como a Broso, como a Pascal Beltrán, como a Ciro Gómez Leiva, como a Chumel Torres, es decir, personajes que tenían una encomienda, no hacer periodismo, porque una cosa es que tú cuestiones, como debes de cuestionar siempre al poder, desde una óptica periodística, sin más afán que hacer tu labor, hacer tu trabajo, y otra cosa es que mercantilices la información. Y ahí me queda claro que estos grupos mercantilizaban la información y esos grupos es a los que Andrés Manuel López Obrador constantemente evidenciaba. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de desacreditarlos, pero no desacreditarlos y habrá gente que dice, ¿por qué? Bueno, porque eran personajes que durante muchos años habían gozado de una falsa credibilidad, que engañaban a la ciudadanía constantemente, que le mentían de una manera cínica en muchas ocasiones y que por lo tanto ya se necesitaba que alguien desde otro lado pudiera darles el contrapeso. En este caso, lo que llama la atención es que haya sido la conferencia de prensa del presidente de la República, pero que sirvió en muchos sentidos para derrotar ese tipo de versiones. Yo recuerdo una muy particular que nos tocó a nosotros cuando tu servidor trabajaba en La Octava, que fue un video de un colaborador nuestro, un reportero nuestro, mi querido Gaspar Vela, en donde aparece un hombre armado en Guerrero. Y López Dóriga, Joaquín López Dóriga y otros personajes, si no mal recuerdo, Azucena Oresti también y otros más, presentan la nota como que eran narcotraficantes que estaban cerca de Andrés Manuel López Obrador. Y Gaspar, yo lo recuerdo cuando platiqué con él, y me decía, no, era la policía comunitaria que está presente en esas zonas. O sea, que no puedes evitarla porque son policías comunitarios. Entonces, cuando se da a conocer ese manejo de la información de López Dóriga y de ellos, el presidente retoma el video de Gaspar y lo presenta como es la verdad. Entonces, si no se hubiera existido la mañanera, esa hegemonía informativa es la que iba a estar presente. ¿Por qué? Porque son los que tienen mayor alcance, son los que tienen mayor profundidad entre diversos sectores de la población. Entonces ahí te das cuenta cómo era la estrategia muchas veces del presidente de la República de contar la película completa. Y de esa forma le ayudó a él no estar bajo las presiones de los medios de comunicación, los chantajes de medios de comunicación corporativos, quienes siempre se han comportado de esa forma. Esa parte de la película de Luis Estrada, en donde vemos sentado a Damián Alcázar con Tony Dalton, y Tony Dalton es ejecutivo de una televisora y le ofrece todo un programa de comercialización, proyección, posicionamiento. Es verdad, así lo han hecho muchos años los medios corporativos a los políticos a través del chantaje, a través de la extorsión, y la mañanera fue la contraparte completamente de todo ello. Insisto, sin que esto quiera decir que haya sido perfecta, no fue perfecta y por supuesto habrá cosas que ir apuntalando, pero me queda claro que yo, Jesús Escobar, prefiero siempre un espacio donde exista la mañanera a donde no exista la mañanera. Y en ese sentido me parece que tocas un punto fundamental que, Marta, ahorita me hiciste recordar, este tema de Acapulco, de la tragedia de Otis. Tú recordarás esa imagen de Andrés Manuel cuando se dirige, precisamente al lugar de los hechos y se tiene que bajar de la camioneta militar en donde iba porque no había paso, y se avienta caminando y se mancha, obviamente se moja y demás. Y mucha gente decía que era una hipocresía. Bueno, la oposición decía, es una hipocresía. Y hubo gente que sacó una fotografía de Felipe Calderón, también en una lamentable situación climatológica, en donde se metió al agua y el agua le llegaba a la cintura. Y yo recuerdo que platicaba con una amiga y le decía, la gran diferencia es que a López Obrador sí se la crees y a Felipe Calderón no.
y quienes de una u otra manera estuvimos cerca de la foto de Felipe Calderón sabíamos que acababa de llegar en avión y que se estaba metiendo para la foto. Entonces, esa es la diferencia muchas veces, que los actos que hizo López Obrador contaban con esa confianza por parte de la ciudadanía, con ese respaldo por parte de la ciudadanía, mientras que el resto de la clase política de nuestro país vive momentos verdaderamente bochornosos. Y es ahí donde te quedas pensando, dices, ¿qué tanto también López Obrador, por supuesto, hizo trizas a la oposición? Ese es otro factor, los hizo trizas. La oposición jamás logró poder entender el fenómeno que representó López Obrador, y tú lo ves en las columnas de hoy en día, del día de hoy. Muchos columnistas dicen, no te vamos a extrañar, qué bueno que ya te vas, y es ahí donde dices, no entendieron lo que estaba sucediendo, porque ya no importa si a ustedes lo van a extrañar o no lo van a extrañar, su postura ya es irrelevante en la discusión. Aquí lo que importa es si la gente lo va a extrañar o no, y la gente vaya que va a extrañar a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, sobre todo esta parte, Jesús, porque él vivió desde el proceso del desafuero, él vivió esta arremetida de los medios de comunicación, controlados desde el Estado, controlados con Vicente Fox primero y después con Felipe Calderón. Me parece que la semana pasada fue, yo le llamé como la semana de la nostalgia, donde él recordaba cuántos iban a los mítines, la forma como él viajaba en avión y cómo le aventaban objetos, siempre esta campaña propiciada desde el Estado para denostarlo, y cómo él decía que agarraba su libro y se iba al final para no incomodar, para no molestar, para no confrontar, porque yo creo que esa es otra parte de la característica de López Obrador, no confrontar abiertamente donde sabe que hay algo que no se puede luchar, y me refiero a esto en varios temas, ¿no? Pero sobre todo también conocedor. No nació López Obrador ayer, me parece, uno de los gobiernos más disruptivos que encabezó y más transformadores, 3 veces buscando la presidencia, y me parece que conoce como nadie los 2,477 municipios del país. Y no solo eso, una cosa es conocerlos, ir a verlos, pero Andrés Manuel sabe dónde venden las gorditas, qué comida, porque no se iba a los restaurantes de lujo, no se iba a los lugares privilegiados, no, se iba a los lugares y siempre fue leal en ese sentido, En el sur de Tamaulipas, en el norte, en Coahuila, en Nuevo León, iba a los lugares en los que a él lo recibieron cuando iba con 3 personas, 4 personas, César Yáñez y 2 personas más. Entonces, esa cercanía no puede, no es de la noche a la mañana. También me parece que él rompió con el esquema del presidente serio, reservado, lejano, ese que veías solamente en el día del presidente cuando asumía lleno de confeti, en este carro casi sin techo, que aparecía saliendo del Palacio de San Lázaro, ¿no? O del Congreso anteriormente. Rompió con ese esquema. Él lo ves caminando, lo ves saludando, y es esa misma gente que ahora dice, lo voy a extrañar, ¿con quién voy a desayunar ahora? Y allá voy para la pregunta. Lo voy a extrañar porque yo desayuno diario con él. ¿Qué sigue? ¿Cuál crees que ya has sabido de lo que se ha filtrado de las nuevas mañaneras que serán a partir del próximo miércoles? Mira, yo creo que van a ser muy diferentes, querida. Y van a ser diferentes por la propia personalidad de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador representan un mismo movimiento, me queda más que claro. La forma en cómo Sheinbaum se expresa de él no es una manera política, no es la manera diplomática, no es la manera partidista, es la manera personal de alguien con el cual coincides plenamente en el fondo del proyecto, en la finalidad del proyecto. Por eso se ha hablado mucho de esta continuidad con cambio, dicen algunos, aunque pueda resultar un poco particular el uso de las dos palabras juntas, pero me parece que vamos a ver unas mañaneras diferentes. Ya de entrada van a ser menos tiempo, Ya Claudia Sheinbaum habló de solamente 1 hora, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ella es una mujer
mucho más directa, mucho más seria, mucho más enfocada en datos, en números. Es una científica y yo no veo ningún científico hoy por hoy, incluyendo al propio Hugo López-Gatell, que encabezó conferencias también durante un tiempo, durante la pandemia, y que de una u otra manera aprendió a manejar ciertos ritmos mediáticos. Los científicos son mucho más enfocados en un solo tema, en el desarrollo del mismo, en pregunta y respuesta, ¿no? Es una dinámica diferente a la que tenía Andrés Manuel López Obrador, que además de todo es un personaje sumamente político. Yo lo digo no de manera denostativa, sino de manera ejemplificadora. Es un personaje, es un animal político, Andrés Manuel López Obrador, y eso lo lleva a estar como pez en el agua en la discusión política. Claudia le ha aprendido, estas giras, querida Marta, son muy importantes, de verdad. Pueden pasar desapercibidas y en voces de oposición fueron, ellos dicen la manera en cómo la fue limitando y demás. No, para mí, sinceramente, estas giras son una de las lecciones más importantes que le deja López Obrador a Claudia Sheinbaum en cuestión de la relación con la gente, en la cercanía con la gente. Veremos cómo lo aplica, pero sí creo que las mañaneras van a ser muy distintas. Dudo mucho que veamos las clases de historia que se lanzaba Andrés Manuel López Obrador y que a mucha gente le apasionaban, sinceramente. Van a ser unas mañaneras de Claudia Sheinbaum. Lo que es importantísimo es que no las deje de hacer. ¿Por qué razón? Porque los que están en contra de López Obrador están en contra de lo que representa el proyecto de López Obrador. Y ese proyecto, si va a tener realmente una continuidad a fondo con Claudia Sheinbaum, incluso a profundizarlo, porque se habla de un segundo piso, va a recibir muchas más críticas, va a recibir muchos más golpes para generar inestabilidad y va a recibir, por supuesto, muchas más campañas totalmente falaces en su contra. Entonces, sí me parece que son esenciales que se mantengan, que sí me parece que son fundamentales para dar a conocer la otra versión de la historia, ¿no? Bien, pues justamente la doctora Claudia Sheinbaum acaba de escribir este tuit, este estado de X, ya no sabemos cómo decirle, pero dice un ejemplo de transparencia y congruencia. El diálogo circular continuará. Y bueno, precisamente esto para cerrar esta entrevista, Jesús, hay una parte donde dice, donde señala el presidente Andrés Manuel López Obrador que Claudia Sheinbaum lo respetó hasta el final, no dijo que se sentía satisfecho por el trato de la presidenta hacia él, respetuoso, lo que dijo demuestra una gran condición humana, porque cualquier otro acomplejado, hombre o mujer, lo primero que hubiera hecho hubiera sido negarlo o empezar con indirectas. Eso es también, habla de la altura de uno y de otro. Me parece que está listo todo para el segundo piso de la cuarta T. Jesús. Sí, y nos habla de la cercanía. Tú recuerdas que desde que ganó Sheinbaum la elección, vimos y leímos y escuchamos constantes voces que decían, tiene que romper con Andrés Manuel, tiene que alejarse de Andrés Manuel, tiene que ejercer el poder de una vez por todas. Eso solamente demostró que muchas de esas voces no entienden el momento que se vive, que es muy diferente al de otros sexenios, ya de entrada incluso con las fechas, porque este es el sexenio más corto, se terminó antes, se quitaron varios meses que en otras ocasiones el presidente en turno desaparecía de los medios de comunicación, del ejercicio público del poder y dejaba que su sucesor hiciera lo que tenía que hacer para irse ya acomodando. Aquí esto no iba a pasar, querida, por la misma personalidad de Andrés Manuel, pero además por la estrategia política de ellos. ¿A qué me refiero? A que ellos se basaron en la aprobación de reformas estructurales a raíz de las elecciones del 2 de junio. Entonces, obviamente, el 2 de junio es muy poco tiempo al 1 de octubre. Por lo tanto, al momento de conseguir la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por supuesto que el cierre de sexenio iba a ser intenso, por supuesto que el cierre de sexenio iba a ser fuerte, con estas características de Andrés Manuel, de dimes y diretes políticos en muchos sentidos, y sobre todo cuando se toma la determinación de aprobar la reforma judicial antes que cualquier otra. López Obrador carga con ese peso político, con ese reto muchas veces para dejarle más botones de mando a la propia Claudia Sheinbaum en el inicio de su sexenio, y entonces yo sí siento que vimos una plena coordinación entre dos personajes que no había razón alguna para que se pelearan, ni razón alguna para que discutieran, ni razón alguna, por supuesto, públicamente hubiera un rompimiento, ni mucho menos. Dos personajes que van en el mismo camino, a final de cuentas, y que
mucha gente ha dicho Andrés Manuel se va a seguir metiendo. Yo sinceramente no lo creo. Me imagino que ellos van a mantener una comunicación normal entre un antecesor y una mandataria que esté en funciones. Y mal haría Claudia Sheinbaum en no hacerlo en un momento dado, pero no con la injerencia de Andrés Manuel en el ejercicio del poder, sino como un personaje que puedes pedir un consejo a final de cuentas, y no creo yo que se lo niegue él, pero de ahí a que Andrés Manuel López Obrador se involucre como se está mencionando, que hay un maximato como tal, hay una gran distancia. Entonces a mí me parece que sí hay una relación de mucho respeto de ellos dos, que se viene a manifestar en estas palabras de López Obrador, en el ejercicio mismo del poder y en la trascendencia precisamente de lo que será la primera mujer al frente de nuestro país. Una persona que tiene su propia personalidad, que tiene, como diría el maestro Cosío Villegas, su estilo personal de gobernar y que sin duda alguna ejercerá el mismo desde sus diferentes aristas, pero pensando siempre como ella misma lo dictaminó ya, que jamás la escucharemos decir por el bien de todo, primero los ricos. Entonces, a mí me parece que es una relación muy afectuosa entre ellos dos, muy personal entre ellos dos, que se basa precisamente en ese respeto, mismo respeto que impedirá que López Obrador cometiera algún tipo de actos que aparte de todo no los cree, porque contrario a lo que mucha gente piensa, yo sí creo que López Obrador es un demócrata en realidad y es un tipo que difícilmente se va a involucrar más allá de lo que está haciendo ya en la actualidad, ¿no? Así es, gracias Jesús, gracias por estar aquí siempre dispuesto, tenemos pendiente por ahí algo, una sorpresita más adelante, pero ahí la tenemos pendiente. Humberto Hernández dice, Jesús Tobar, sus comentarios siempre elocuentes, clarifica las situaciones políticas desde la persona. Felicidades, Marta, así que felicidades también a todos los que nos están viendo y todos los que nos están siguiendo en este día histórico. Gracias Jesús por tu tiempo. No, hombre, siempre a tus órdenes, querida amiga. Te mando un fuerte beso y abrazo a ti y a todo tu equipo. Gracias, muy buen día. Y bueno, hoy en parte de los temas que revisó el presidente Andrés Manuel López Obrador está en su última conferencia matutina y el último día de gobierno, el presidente López Obrador firmó las reformas constitucionales del pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la reforma a favor de los pueblos indígenas. Esto es parte de lo que dijo. Y bueno, uno de los detalles que dio a conocer también el presidente es que la Guardia Nacional suma 130,000. Firmar aquí frente a ustedes las publicaciones de 2 reformas constitucionales de las 20 iniciativas de reformas que envié al Congreso. Una que tiene que ver con la creación de la Guardia Nacional, que es una institución para garantizar la seguridad pública. Y esta institución ya tiene 130,000 elementos y se construyeron 500 instalaciones, cuarteles. Ya es una institución acreditada para proteger a los ciudadanos. Y se logró con esta reforma también que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual le va a dar solidez, permanencia, disciplina y manejo honesto, sobre todo el que no se vincule a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco, que se mantenga siempre la frontera, la línea divisoria entre delincuencia y autoridad, porque cuando eso se pierde ya no hay garantía de nada.
Entonces vamos a firmar esta reforma. Y bueno, también lo que dijo el presidente es que la Guardia Nacional suma 130,000 elementos y que se construyeron 500 instalaciones y cuarteles para este fin. Entonces, esto es parte de lo que se vivió en esta. Faltan 18 reformas más. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas fue aprobada por 26 congresos del país, 26 de los 32. Recordemos que para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación se requiere la mitad más uno, es decir, 17 congresos estatales. Y en el caso de la reforma a la Guardia Nacional, este traspaso se firmó o fue aprobado por 24 congresos estatales. Vámonos precisamente con parte de lo que también dijo de estas reformas el presidente. La otra, pues es algo que tiene que ver con el México profundo, con los derechos de los pueblos indígenas. Se garantizan los derechos a todas las comunidades, a todos los pueblos originarios, a la verdad más íntima de nuestro país. Y esta es una reforma también aprobada por el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, 26 legislaturas locales. En el caso de estas dos reformas constitucionales, agradecerles mucho a los legisladores locales, federales, por su apoyo, por su confianza. Vamos a firmar estas reformas constitucionales y luego quiero presentarles un resumen. Bueno, pues esto es parte de lo que dijo el presidente, y hoy precisamente estos testimonios que nos traen nuestros colegas periodistas, nuestros compañeros, de pronto hay un comentario de las mañaneras que va a extrañar las mañaneras. Miren, en este estado de X, Mario Campa habla de que las mañaneras cerraron al alza. Solo 3 de las 30 mañaneras con más audiencia pico del canal de AMLO en YouTube fueron pre-2023. Excluye la canal del gobierno federal y medios públicos y privados. La más vista fue la del lunes de la elección de Claudia Sheinbaum Pardo y 4 de las 10 con más seguidores recientes. Miren, México votó en paz y libertad en elecciones 2024, audiencia pico 179,497 y fue el 3 de junio del 2024. Fíjense cómo este es bien importante porque están atentos a lo que dijera el presidente. En este momento él era la autoridad, no la autoridad electoral, sino la autoridad ejecutiva, pero querían saber lo que seguía, lo que venía, y sobre todo con esta campaña que hizo la oposición a las 7 de la noche del domingo diciendo que habían ganado. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, esta. La segunda dice, litio se protegerá como mineral estratégico. Esta fue del 18 de abril del 2022, con 145,672 personas. Y bueno, ya otras tiene que ver con la revocación de mandato que fomentará los buenos gobiernos, y también la de elecciones 2021 fueron limpias y libres. De estas 4, 2 se refieren a las elecciones, 2 a las elecciones, de ahí la importancia de este diálogo con sus asegúnes, con sus detalles, con imprecisiones en ocasiones, con exageraciones, con errores, pero con mucho acierto en el sentido de vincular a las y los ciudadanos con
con el gobierno, con un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Y por cierto, hablando de este tema, pues dijo el presidente hoy que Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta electa, lo respetó hasta el final. Veamos. Me voy muy contento también porque voy a entregar mañana la banda presidencial a una mujer excepcional, a una humanista, a una mujer llena de amor, de humildad, de buenos sentimientos. Es difícil que se encuentre en la historia una transición como la que estamos viviendo. En lo personal les digo, me siento muy satisfecho por el trato de la presidenta hacia mí, respetuoso hasta el final, lo que demuestra su gran condición humana, porque cualquier otro acomplejado, hombre o mujer, lo primero que hubiese hecho hubiese sido negarme o empezar con indirectas a cuestionar lo que hemos conseguido entre todos. Y bueno, también uno de los momentos estelares que se vivió hoy, sobre todo en esta comunicación con los medios de comunicación y los reporteros que más acudieron a las conferencias matutinas, los que estuvieron ahí constantemente, fue la rifa de un reloj del presidente, de este reloj que dice que utilizaba y que lo prometió y vamos a ver el ganador, vamos a ver en este momento, justo. Julio Omar Gómez, sin punto ni comas. De Baja California. Ya queda, Jesús. Ya terminamos. Pues así fueron estos momentos emotivos donde ahí el colega periodista pues se sacó. Julio Omar Gómez del medio Sin Punto ni Comas de Baja California. Fue rifado entre 86 periodistas, camarógrafos y reporteros que fueron pues los más constantes en estar ahí en la conferencia matutina. Y bueno, además de un almuerzo que también que hizo el presidente, también hoy se develó el retrato en óleo que estará en la Galería de los Presidentes en Palacio Nacional. El artista yucateco Jorge Emilio Espinosa Torre cedió a la presidencia los derechos patrimoniales y bueno, la presidencia será la única que podrá reproducir y explotar esta obra. Así que fue la develación, se hizo en presencia de los colegas periodistas de 50 en 50 porque estuvo a reventar esta conferencia matutina, la última del presidente López Obrador, y ahí también estuvo en la música el grupo Jarocho Mono Blanco y bueno, le dedicaron estas décimas al presidente.
Un adiós a Andrés Manuel, a quien dio el voto la gente para hacerlo presidente y a los votos le fue fiel. Ya es historia en un papel, después de muchas faenas, da a México cosas buenas, como en béisbol, su afición, en la 9ª jonrón, con todas las bases llenas. Pues todo esto se vivió, lágrimas, emoción, rifa de reloj, décimas, música, todo esto ahí en la última conferencia matutina. Nos estaban preguntando acerca de esta develación de la fotografía. Es cada presidente se toma una fotografía que es la que va a quedar en la historia ahí. Así que este retrato se entrega y queda como parte de los derechos patrimoniales de la presidencia. Así que esto fue parte de lo que dijo. Vámonos ahora con otros temas y con temas que tienen que ver de la información en las últimas horas, y ya la tenemos aquí lista con Hiroko Nakamura. Hola, ¿qué tal? Marta Olivia, te saludo con mucho gusto para dar las últimas noticias de estas horas. Y es que hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó el 30 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se establece la declaratoria de emergencia por la inminente y alta probabilidad de impacto del huracán categoría 3, John, y vientos fuertes en los pasados días 23 y 24 de septiembre para los estados de Guerrero y Oaxaca, por lo que se activó el Programa para la Atención de Emergencias y Amenazas Naturales. Esta declaratoria pues establece 4 artículos. El segundo de ellos señala que esta declaratoria activa el Programa de la Atención de Emergencias, como les comentaba. Y pues justamente acabe de destacar que el fenómeno natural John tocó tierra el pasado 23 de septiembre y pues tocó con una categoría 3, lo cual causó pues derrumbes, fuertes inundaciones y diversas afectaciones en el puerto de Acapulco. Sobre eso, el presidente López Obrador informó hoy que ya se encuentran pues de tanto la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, y también se encuentran pues ya realizando un censo a las viviendas afectadas. Dio una cifra, quizá tengamos el extracto del video por ahí, pero bueno, es importante destacar que en su último pues día del sexenio, él dijo las fuerzas, pues tanto de las Fuerzas Armadas como civiles están atendiendo todas las afectaciones que se den en este sentido. Pues bueno, vámonos con otra nota, porque también se preparan ya los mandatarios. Ahí tenemos el video, vamos a escucharlo brevemente y nos vamos con la siguiente información. Terminamos, nada más un informe. Estamos atendiendo a damnificados de Acapulco. Está la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, Protección Civil, la Secretaría del Bienestar. Ya está bajando el agua, mejor dicho, ya bajó el agua en las colonias inundadas. Estamos entregando comida caliente, estamos distribuyendo despensas, hay servicio médico, ya comenzó el censo para entregar en 15,000 viviendas que fueron las afectadas apoyos de manera directa. Esto por lo que corresponde al día de hoy. Me dio mucho gusto enterarme que mañana va a visitar Acapulco la presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum. Recordemos que las autoridades
Recordemos que las autoridades reportaron otras 6 personas muertas por el huracán John, con lo que la cifra de fallecidos aumenta a 22 desde el impacto del ciclón el lunes pasado, a lo que son 18 en Guerrero, otros 3 en Oaxaca y uno más en Michoacán. Otras 5 personas fueron halladas sin vida en Acapulco, además de que 2 más, una madre y su hijo, están desaparecidos tras el colapso de una barda. Pues bueno, hasta aquí la información más reciente, Marta Olivia. Volvemos contigo. Gracias, gracias. Hay un video que nos querías presentar acerca de la felicidad de los mexicanos, Hiroko, antes de que te vayas. Así es, pues después de dar este extenso informe que el presidente prometió que eran 10 minutos, pues en realidad fueron como alrededor de 40 o más, y entonces decir las cifras económicas, los índices, los niveles de seguridad. Sin embargo, hay algo que quisiera no dejar de lado, la felicidad de las y los mexicanos aumentó este sexenio. Ya tenemos listo el video gracias a la producción, pues vamos con él. La felicidad en México. Subimos 11 lugares en el sexenio. Estamos ahora en el lugar 25 a nivel mundial, entre los pueblos más felices del mundo. Pero la que sigue es todavía más emotiva. En niñas y niños, la felicidad. De acuerdo a la OCDE, segundo lugar México en felicidad de niñas y niños. Importante no dejarlo pasar porque pues la felicidad en las infancias pues construye sociedades mucho más que llegan a un estado de bienestar importante y que cambian la realidad que conocemos. Y bueno, con eso cerraríamos esta sección. Gracias, gracias Hiroko Nakamura por tus últimas noticias de este día. Vámonos a otra parte, vámonos con el director general de Astillero, del canal de Julio Astillero y Astillero TV, Julio Hernández López. Qué gusto tenerte en este espacio hoy. Hola Marta Olivia, el gusto es mío, gracias por la muy buena cobertura que están teniendo todo el equipo de A las 10, así es que con mucho gusto estoy aquí presente. ¿Cómo? A ver, es imposible no preguntarte y no empezar con esto. Julio, ¿cómo viste? A mí me sorprendió mucho en este sondeo de Ángel Nakamura ayer, en el Hasta Siempre Presidente Fest, que empezó desde las 11 de la mañana y creo que rebasó las 12 de la noche. Me sorprendió. La gente va a extrañar la mañanera con López Obrador. Es decir, hay muchas cosas que extrañamos. ¿Cómo interpretas esta parte y el decir? También estamos viendo imágenes de muy temprano, desde las 6 de la mañana, llegando ahí a despedir a López Obrador. Sí, mira, la verdad es que no es solamente el fenómeno periodístico en sí, ni siquiera el estrictamente político o ideológico. El hecho es que la mañanera se convirtió en un mecanismo inédito y muy agradecible de información, lo he dicho, de propaganda en el buen sentido. Todo gobierno tiene derecho a hacer propaganda de las cosas buenas que hacen, eso es connatural al ejercicio político, y con una serie de datos personales del presidente López Obrador que con el carisma conocido de un líder carismático como ha sido Andrés Manuel López Obrador, aderezó, sazonó, agregó a esos espacios informativos toques de neologismos. Él fue introduciendo una serie de palabras que hoy forman parte, casi te diría, Marta Olivia, de la clasificación académica y conceptual de la realidad política, fifís y chairos, los machuchones, las corcholatas, en fin, una serie de palabras que se incorporaron rápidamente al habla coloquial, y por otra parte, las reflexiones sobre la política en general, sus consideraciones personales y las aportaciones históricas, de análisis y de referencias históricas, de tal manera que esas conferencias de prensa han constituido un espacio de confluencia natural de muchos mexicanos, y por ello es por lo cual
se les van a extrañar. Aparte, Marta Olivia, el tema enorme de lo que significaron como escudo y como arma frente a un aparato mediático que si no hubiera sido el convencional, que si no hubiera sido por estas mañaneras, habría sido no vencido, pero sí desgastado y con intenciones de un daño profundo por parte de esos intereses guarecidos, parapetados tras todo el aparato de la prensa convencional, Marta Olivia. Interesante, y se va López Obrador. ¿Qué tenemos listo nosotros aquí en el canal de Julio Astillero para toda esta gran cobertura, Julio? Bueno, pues fíjate que nos hemos organizado para tener 2 programas especiales continuos de varias horas y que van a ser los programas en los cuales vamos a dar información y análisis de lo que ha sido, de lo que está siendo el último día del presidente López Obrador en el ejercicio del poder en Palacio Nacional. Vamos a estar atentos a todo ello y por otra parte vamos a tener otro programa largo, otro programa especial mañana para dar testimonio tanto del acto en el Zócalo que tendrá la presidenta Claudia Sheinbaum como de otra serie de hechos que iremos narrando. Para hoy, para este lunes, vamos a empezar a las 5 de la tarde. De las 5 a las 6 de la tarde vamos a tener una mesa coordinada por el gran periodista Paco Cruz, que va a tener además ahí como opinantes Paco Cruz, Arturo Cano y a Temoris Greco, de 5 a 6 de la tarde. De 6 a 7 de la noche, Federico Bonazo va a coordinar una mesa en la cual van a participar Teresa Rodríguez de la Vega y ni más ni menos que Marta Olivia López. Y de 7 a 8 de la noche van a estar Temoris Greco, Federico Anaya y Laura Sánchez Ley, bajo la conducción, la moderación de Temoris. Y de 8 a 10 de la noche voy a tener el honor de moderar, coordinar, conducir la mesa larga que vamos a tener con Temoris Greco, Federico Bonazo, Arturo Cano, Marta Olivia López y un servidor. Así es que nos vamos a ir corridito. Terminamos el programa de 1 a 3. Bueno, esperemos que si hay más información iremos dándola conforme se vayan sucediendo los hechos, pero formalmente empezaremos a las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche o un poquito más o un muchito más, dependiendo de cómo esté la información, Marta Olivia, pero es lo que tenemos para hoy. Bien, Julio, López Obrador no se va inmediatamente a la Chin. Sí, así es. Va a esperar unos días, ha dicho. Aclimatarse, dice. Y yo creo que es López Obrador. ¿O meteorológicamente? Yo creo que anímicamente, o sea, anímicamente todos necesitamos siempre un proceso de cierto descanso, cierta reflexión, cierto retirarnos del torbellino para poder estar atentos en nuestra nueva etapa. Entonces yo creo que el presidente tendrá que estar un rato con su familia aquí, todavía incluyendo a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, con quien va a seguir como pareja, pero van a estar un poco distantes físicamente el presidente en Palenque trabajando en su libro y la doctora Gutiérrez Müller en sus actividades ya establecidas aquí en la Ciudad de México y en Puebla, en fin, pero pues ahí está, ya sabes que el presidente, bueno, Andrés Manuel López Obrador, como presidente, como activista, como líder político, siempre tiene giros inesperados y siempre cuando todo mundo espera que las manecillas del reloj lleguen a las 12 en punto y se cumpla un ciclo, López Obrador siempre ha sabido mover los tiempos, generar expectativas y bueno, pues ahora se va a aclimatar. Aclimatar, cualquiera que sea el significado que le esté y le pueda dar. Oye, no sé si te pasa, Julio, pero el clima de Tamaulipas es un clima que estamos a 30, 32 grados. Hoy me trajeron una manta porque me dijeron, tú que tienes demasiado frío en ocasiones, es que ya no sé ni por dónde es, por ahí. Ahí se ve. Ahí está. Andrés Manuel, gracias. Y es una manta. Sí,
para el frío. Ya sabes que hace frío por acá, entonces me la trajeron, me agradezco que hayan llegado hasta acá, así que a taparse, a estar listos y prepararse para la jornada hoy en la tarde. Sí, hoy vamos a tener un programa largo y vamos a tener todos los puntos de vista, análisis, debate, comentarios, información, vamos a tener entrevistas, reportes de nuestros compañeros Luis Fernando Salas, Isaac Rosales y Alex Fernanda, que van a estar atentos a lo que suceda afuera de Palacio Nacional y nos van a estar reportando lo que vaya sucediendo. Así es que acompáñenos, que es un gran esfuerzo el que hacemos. Lo vamos a hacer en un estudio con micrófonos, con cámaras, todo muy elaborado, como lo hemos hecho en algunas otras ocasiones especiales. Gracias a Rayen Burdiles y a Juanjo Rodríguez, que amablemente nos han permitido establecer un estudio ahí, donde van a estar Juan Manuel Ramírez en la producción, Sebastián Enríquez, Andrés Ramírez Conejo y compañeros de la Brigada Vulgar. Bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos y ahí nos conectamos. Vamos a seguirle entonces desde 1 a 3 y le seguimos, Julio. Bien, muchas gracias y seguimos adelante. Gracias, muy buen día. Pues ya saben, ahí toda la información, el análisis, la opinión, los reportes en vivo, las entrevistas, todo van a tenerlo aquí en el canal de Julio Astillero, en Astillero TV, para que sigan el minuto a minuto de lo que está pasando en este día histórico, el último día de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la transición ya mañana con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. No se pierdan todo este gran esfuerzo que estamos preparando. Tenemos, y bueno, ya para concluir, les comento que el presidente Gustavo Petro llegó a la Ciudad de México para acompañar a la doctora Sheinbaum en su toma de posesión. Fue recibido por Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Recordemos que hoy en el antiguo Palacio de Medicina, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, a las 17:30 horas, se brindará una conferencia magistral, Gustavo Petro, para conocer cómo Colombia se ha transformado en potencia mundial de vida que promueve el bienestar de todos sus habitantes. Petro, pues recordemos que es muy cercano a las ideas del presidente López Obrador también. Y también les comento que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, llegó ayer 29 de septiembre a México para lo mismo, la toma de posesión. Hoy van a tener los presidentes una comida con Andrés Manuel López Obrador. Y por su parte, durante la mañana de este 30 de septiembre, el presidente Gabriel Boric publicó en X que está listo para el cambio de mando. Él señala, México no es solo un socio estratégico, sino que es un país amigo y es un honor representar a Chile en un momento tan importante de su historia. Eso es lo que dijo Boric. Así que, pues, ya están aquí los presidentes. Está ahí nerviosismo, ¿no? En que a final de cuentas llegue Nicolás Maduro y eso pueda hacer un poco tensa las relaciones con los Estados Unidos, pero bueno, nosotros le daremos a conocer todos los detalles en las próximas horas. No se despegue aquí de Astillero TV y del canal de Julio Astillero. A nombre de mis productores, Juan Manuel Ramírez y Hiroko Nakamura, les deseo un excelente día, un gran lunes y sobre todo a taparse porque hace frío por acá. Nos vemos mañana a las 10. Hacerse patrocinador de Astillero a través de Patreon es un proceso sencillo. Aquí tienes una guía paso a paso para hacerlo. Paso número 1. Crea una cuenta en Patreon. Ve al sitio patreon.com y haz clic en el botón Unirse, que está en la esquina superior derecha. Puedes registrarte con tu cuenta de Google, Facebook, Apple o usando un correo electrónico. Paso número 2. Busca la página de Julio Astillero en Patreon. Usa la barra de búsqueda en la parte superior para encontrar el perfil de Julio Astillero. Paso número 3. Elige el nivel de suscripción. Una vez dentro de la página de Julio Astillero en Patreon, revisa los niveles de membresía. Lee las descripciones de cada nivel para conocer su costo y qué beneficios ofrece. Y selecciona el nivel que más te interese haciendo clic en el botón Súmate. Paso número 4. Configura tu pago.
Puedes pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o PayPal. El pago es 100% seguro. Revisa los detalles de tu suscripción y asegúrate que todo esté correcto. Haz clic en el botón de confirmación para completar el proceso de suscripción. Bienvenido a la tripulación. Asegúrate de revisar la página de Patreon de Julio Astillero regularmente para ver cualquier nuevo contenido y actualizaciones. Si tienes alguna pregunta, puedes enviar mensajes al equipo de Astillero a través de la plataforma de Patreon. Y en cualquier momento puedes cambiar tu nivel de suscripción o cancelar la suscripción desde tu configuración de cuenta en Patreon. Siguiendo estos pasos, podrás apoyar a Julio Astillero y al periodismo en Resistencia.